Esta es la segunda parte de la historia La Casa de los Susurros, así que sin más nada que decir, disfruten. Capítulo 5. Los habitantes del sótano. El pasillo que se extendía delante de Carlos y Sandra era diferente de cualquier otro lugar que hubieran visto en la casa. A pesar de estar bajo tierra, el aire se sentía denso, como si cientos de años de secretos oscuros estuvieran enterrados allí, presionando sobre ellos. Las paredes estaban cubiertas de moho y goteaban un líquido oscuro y espeso, que despedía un olor nauseabundo. Los susurros se habían intensificado, pero no eran solo ecos lejanos, ahora parecían provenir de todas partes, casi tangibles. Sandra se aferró a Carlos, su corazón acelerado. «Esto es una locura», murmuró ella, su voz temblorosa. «No deberíamos estar aquí». «Lo sé, pero ya no hay vuelta atrás», respondió Carlos, tragando saliva. Aunque sus palabras eran firmes, su interior estaba tan lleno de dudas y miedo como el de Sandra. Avanzaron por el pasillo oscuro, con la linterna de Carlos titilando débilmente. A medida que caminaban, comenzaron a notar que las sombras en las paredes parecían moverse, retorciéndose como si estuvieran vivas. En algunos momentos, las figuras en las sombras parecían tener forma humana, pero cada vez que Carlos dirigía la luz hacia ellas, desaparecían, dejando solo la sensación de que no estaban solos. «Carlos», susurró Sandra. «Mira a esto». Ella señaló hacia la pared derecha, donde había un antiguo cuadro colgado de manera torcida. El retrato mostraba a una familia, pero algo en sus rostros los hacía parecer extraños, casi deformes. Los ojos de cada uno de los miembros de la familia parecían seguirlos, con expresiones de vacío y tristeza. «Esa es la familia que vivió aquí antes, ¿verdad?», preguntó Sandra, aunque ya conocía la respuesta. Carlos asintió lentamente, recordando los nombres que había leído en el cuaderno de Abelardo. La familia que alguna vez había habitado la casa parecía estar atrapada entre estas paredes, como si el tiempo los hubiera olvidado, pero no sus sufrimientos. Continuaron caminando hasta que el pasillo se abrió en una gran sala subterránea. Las paredes estaban cubiertas de grietas, y el suelo estaba lleno de escombros y viejas reliquias que parecían haber sido abandonadas hace mucho tiempo. En el centro de la sala había un círculo de piedras, y dentro de ese círculo, había lo que parecía ser una especie de altar antiguo. Alrededor del altar, había símbolos dibujados en el suelo con lo que parecía ser sangre seca. «No me gusta esto, Carlos, no me gusta para nada», dijo Sandra, retrocediendo instintivamente. Carlos sintió el mismo impulso de correr, pero había algo en ese altar que lo llamaba. Se acercó lentamente, con una mezcla de temor y fascinación. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, notó que sobre el altar había una pequeña caja de madera, decorada con grabados antiguos. Los susurros en la sala parecían Los susurros regresaron, pero ahora no eran solo voces lejanas. Eran gritos, lamentos que llenaban el aire con desesperación. Las figuras avanzaban lentamente hacia Carlos y Sandra, como si la aparición de la llave hubiera despertado algo que llevaba siglos dormido.
Tenemos que irnos, gritó Sandra, tirando de Carlos, quien todavía sostenía la llave con fuerza. Carlos la siguió, sus piernas moviéndose a través del miedo. Mientras corrían hacia la salida, los seres oscuros se acercaban cada vez más, sus manos alargadas extendiéndose hacia ellos. Las luces de la linterna parpadeaban, y las figuras parecían desaparecer momentáneamente solo para reaparecer más cerca. Cuando llegaron al pie de las escaleras, la puerta del sótano se cerró con un estruendo, bloqueando su salida. Sandra gritó en desesperación, golpeando la puerta con todas sus fuerzas. «Déjanos salir», gritó, su voz rompiéndose. Carlos, en un impulso de desesperación, levantó la llave que había tomado del altar. Al hacerlo, las figuras oscuras se detuvieron, como si algo en esa llave las mantuviera a raya. «La llave», murmuró Carlos. «Parece que les teme». Las figuras retrocedieron lentamente, pero los susurros seguían llenando el aire, como si estuvieran planeando algo más. Carlos no perdió tiempo, giró la llave en su mano, buscando alguna cerradura o mecanismo que pudiera abrir la puerta. Finalmente, encontró una pequeña abertura en la pared cerca de la puerta, oculta entre los escombros. Introdujo la llave y con un chasquido, la puerta se abrió de golpe, liberando un torrente de aire frío que pareció barrer las sombras. Carlos y Sandra salieron corriendo, cerrando la puerta del sótano detrás de ellos con un estruendoso golpe. Ambos jadeaban, sus cuerpos empapados en sudor y el terror todavía presente en sus corazones. «No podemos quedarnos más», dijo Sandra, con la voz entrecortada. Esto nos matará». Carlos asintió, pero algo en su interior sabía que la llave que había encontrado era la pieza que faltaba para resolver el enigma de la casa. Algo les estaba diciendo que no todo había terminado aún. Esa noche, mientras intentaban dormir, Carlos no pudo evitar mirar la llave una y otra vez. Sabía que esa llave no era solo un objeto. Era una puerta a algo más grande, algo que tal vez no estuviera preparado para descubrir, pero no había elección. Los susurros no los dejarían en paz, no hasta que desvelaran toda la verdad. Y sabía que, tarde o temprano, tendría que volver a descender al sótano. Capítulo 6. El llamado del abismo. La noche había caído sobre la casa, pero el sueño no llegó para Carlos y Sandra. Los susurros, aunque debilitados, seguían presentes, moviéndose como una brisa oscura entre las paredes. Carlos se sentó en el borde de la cama, sosteniendo la llave en su mano, el metal frío y pesado. Cada vez que sus ojos se cerraban, imágenes de los seres del sótano, de los símbolos en el altar, y del misterioso cuaderno invadían su mente. Sandra, acostada a su lado, miraba el techo con ojos abiertos. Su respiración era lenta, controlada, como si estuviera intentando no perder la calma. Pero dentro de ella, el miedo había echado raíces profundas. «No podemos seguir ignorando esto», dijo finalmente Carlos, rompiendo el silencio. Sandra no respondió de inmediato. Después de lo que habían vivido, lo último que deseaba era continuar explorando los secretos de la casa. Sin embargo, sabía que Carlos tenía razón. Algo se estaba gestando en ese lugar, algo mucho más grande y aterrador de lo que podían imaginar. Y esa llave que Carlos había encontrado, aunque le producía un miedo visceral, parecía ser la única forma de obtener respuestas. «¿Qué propones que hagamos?», preguntó ella, girando la cabeza para mirarlo. Carlos la miró a los ojos, sus pupilas reflejaban la misma duda que él sentía. «Hay algo más en esta casa, algo que no hemos descubierto. La puerta del sótano no es el final. Esta llave abre algo más», dijo, levantándola para que brillara bajo la tenue luz de la lámpara. «Tenemos que encontrar lo que está oculto, o nunca estaremos a salvo». Sandra se incorporó lentamente, el terror cediendo ligeramente ante la necesidad de proteger a sus hijos. «De acuerdo, pero los niños, no podemos arriesgarnos a que les pase algo. Tenemos que sacarlos de aquí antes de que hagamos cualquier cosa». Carlos asintió. Sabía que no podían continuar sin asegurarse de que Matías y Lucía estuvieran fuera de peligro. La mañana siguiente, ambos acordaron que Sandra llevaría a los niños a la ciudad cercana y se quedarían en un hotel. Carlos, por su parte,
Tía lo miró fijamente, sus grandes ojos llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad. Ten cuidado, papá. Esas palabras resonaron en la mente de Carlos incluso después de que Sandra y los niños se hubieran ido. Ahora que estaba solo en la casa, todo parecía mucho más frío, más oscuro. Los susurros, que habían estado en segundo plano, comenzaron a hacerse más presentes, como si sintieran que la casa ya no tenía testigos inocentes. Carlos se quedó en la sala por un momento, observando el cuaderno sobre la mesa. Sabía que la llave debía abrir algo más que esa simple puerta en el sótano. Algo más profundo, más antiguo. Debía volver al sótano. El descenso fue lento, cada paso resonando en la escalera de madera vieja. Carlos sujetaba la linterna con fuerza, su otra mano apretando la llave en el bolsillo. Al llegar al final de la escalera, se quedó inmóvil por un momento, esperando sentir el mismo terror que la noche anterior. Sin embargo, el sótano estaba quieto, como si los seres que antes lo habitaban estuvieran esperando algo, o alguien. Carlos iluminó el altar, y el círculo de piedra seguía intacto, al igual que los símbolos de sangre seca en el suelo. A pesar del silencio, Carlos sabía que algo lo observaba, lo sentía en cada rincón del oscuro espacio. Caminó hacia el altar, examinando de nuevo cada centímetro de la habitación. Si la llave abría algo, no estaba en esa sala. Descubrir la verdad. Finalmente, el túnel se abrió a una cámara mucho más grande, un espacio cavernoso que parecía ser un santuario olvidado. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, símbolos y dibujos que Carlos no podía entender. En el centro de la cámara había una especie de cripta, rodeada por lo que parecían ser restos humanos. Huesos, calaveras, yacen dispersos por el suelo, como si hubieran sido arrojados allí sin cuidado. La llave vibraba en su mano, como si algo en la cámara la atrajera. En la parte superior de la cripta, Carlos vio un pequeño cerrojo, el cual encajaba perfectamente con la llave que había encontrado. Con la respiración entrecortada, se acercó lentamente. Sabía que una vez que abriera esa cripta, no habría vuelta atrás. Introdujo la llave, la giró, y la tapa de la cripta se abrió con un fuerte crujido. Un hedor nauseabundo escapó de su interior, y Carlos retrocedió instintivamente, tapándose la nariz. Cuando finalmente pudo mirar dentro, lo que vio lo dejó paralizado. Allí, en el fondo de la cripta, yacía un cuerpo momificado, cubierto de una capa de polvo antiguo. Pero lo que realmente lo horrorizó fue el rostro. Era idéntico al hombre que había visto en la habitación secreta, el mismo que había desaparecido tras la puerta. Los susurros se hicieron más fuertes, llenando la cámara con gritos de desesperación y odio. «Nos traicionaste», decía.
oscuridad, de un lugar donde el tiempo y la vida ya no tenían significado. ¿Nos despertaste? Ahora no hay vuelta atrás. Las voces en su mente eran claras y abrumadoras. Las sombras en la cripta comenzaban a moverse con mayor intensidad, y Carlos podía distinguir formas humanas en ellas, figuras esqueléticas y retorcidas, que avanzaban lentamente hacia él. «No», gritó, retrocediendo desesperadamente. Corrió hacia la entrada del túnel, pero el suelo comenzó a sacudirse con violencia, bloqueando su paso con escombros que caían desde el techo. Las sombras lo rodeaban, y Carlos sentía como el frío de la muerte se apoderaba de su cuerpo, entumeciéndolo. Sus pensamientos se volvieron confusos, las imágenes de su familia pasaron por su mente. Sandra, Lucía, Matías. El miedo a perderlos lo golpeó con más fuerza que cualquier terror en esa cripta. Fue en ese momento, cuando su desesperación alcanzó su punto máximo, que la llave que había encontrado comenzó a brillar débilmente en su mano. Carlos no entendía cómo, pero la llave parecía reaccionar a las fuerzas oscuras en la cripta, como si tuviera un poder que hasta entonces había estado latente. Una idea desesperada cruzó su mente. Con un movimiento tembloroso, levantó la llave en dirección a las sombras que se acercaban. Al hacerlo, las figuras se detuvieron, retrocediendo ligeramente, como si temieran el poder que emanaba del antiguo objeto. ¿Es esto lo que quieren?, gritó Carlos, levantando la llave más alto. «Déjenme salir». Las sombras se quedaron quietas por un momento, como si estuvieran evaluando sus opciones. Y entonces, las voces en su mente cambiaron de tono, volviéndose más calmadas, pero no menos siniestras. «No es la llave lo que buscamos. Es tu alma». Las palabras lo golpearon con una fuerza devastadora. Carlos sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, no literalmente, sino en el sentido de que todo lo que creía haber entendido sobre la casa, sobre los susurros y las figuras que lo acosaban, se derrumbaba. No se trataba solo de una maldición que podía deshacerse con un simple objeto. Era algo mucho más profundo, algo que lo conectaba directamente a él. Miró la cripta, el cuerpo momificado, los símbolos oscuros en las paredes, y finalmente comprendió. La casa no estaba embrujada por un simple espíritu. Estaba atrapada en un ciclo interminable de muerte y sufrimiento, alimentada por aquellos que, como él, habían entrado sin comprender los horrores que aguardaban en su interior. Carlos sintió que su mente estaba a punto de romperse, pero antes de caer en la desesperación total, algo le devolvió la calma. Pensó en su familia. Tenía que salir de allí, por ellos. No podía permitir que esa maldición se extendiera a los que amaba. Con una determinación renovada, Carlos avanzó hacia la entrada del túnel, sosteniendo la llave con firmeza. Las sombras parecían dudar, moviéndose lentamente a su alrededor, pero no atacaban. Parecía que la llave les impedía acercarse demasiado, aunque su presencia seguía opresiva y amenazante. Cuando llegó a la salida de la cripta, la luz de su linterna comenzó a apagarse. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Se abrió paso por el túnel, avanzando lo más rápido que pudo, mientras las paredes a su alrededor se estrechaban, como si la misma casa intentara aplastarlo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegó de nuevo a la sala del sótano. El altar seguía allí, pero algo había cambiado. Las piedras en el centro del círculo comenzaron a brillar con una luz tenue, como si respondieran a la llave en su mano. Carlos, agotado pero decidido, se acercó al altar. Sabía que la llave tenía que ser colocada allí, como si ese fuera su destino final. Con un último suspiro, introdujo la llave en el centro del círculo de piedras. En el momento en que lo hizo, la casa entera pareció estremecerse. Un viento gélido llenó el sótano, y los susurros se alzaron en un clamor ensordecedor. La luz alrededor de las piedras se intensificó hasta volverse cegadora, y Carlos cayó de rodillas, cubriéndose los ojos. Entonces, en medio de ese caos, las voces en su mente se silenciaron. El viento se detuvo, y la casa quedó sumida en un silencio inquietante. Carlos abrió los ojos lentamente. La llave ya no estaba, y el altar parecía haber perdido toda su energía. Las sombras en las paredes se desvanecieron, y el aire, aunque aún frío, no tenía el mismo peso opresivo. Se puso de pie, tambaleándose.
Había algo diferente en el ambiente, como si la maldición que había envuelto la casa hubiera sido rota, o al menos contenida. Pero Carlos sabía que aún no estaba a salvo. Aunque había detenido algo esa noche, la oscuridad que rodeaba la casa no se iría tan fácilmente. Debía encontrar el origen de la maldición, entender completamente lo que había liberado. Con la linterna temblando en su mano, Carlos salió del sótano, su mente llena de preguntas sin respuesta. Sabía que el final de este viaje estaba cerca, pero también entendía que lo más aterrador aún estaba por revelarse. Capítulo 8. El corazón de la oscuridad. Carlos salió del sótano y cerró la puerta detrás de él, aunque sabía que no serviría de nada. La sensación de peligro aún estaba allí, como un frío que se aferraba a su piel. La casa había vuelto a un silencio que no era reconfortante, sino expectante, como si el edificio estuviera aguantando la respiración, esperando el momento exacto para desatar su furia nuevamente. Subió las escaleras con pasos vacilantes, y su mente repitió las palabras que había oído en la cripta: no es la llave lo que buscamos. Es tu alma. La conexión entre él y la maldición de la casa era mucho más personal de lo que había imaginado. Se detuvo al llegar a la sala principal y miró a su alrededor. Todo parecía igual, pero algo dentro de Carlos había cambiado. Sabía que ya no podía huir. Tenía que enfrentar lo que fuera que habitaba en la casa. No se trataba solo de escapar. Si no rompía la maldición, la oscuridad lo seguiría, y peor aún, alcanzaría a su familia. El cuaderno que habían encontrado seguía sobre la mesa. Carlos lo tomó de nuevo y hojeó las páginas con manos temblorosas. Antes, los símbolos y las palabras no tenían sentido, pero ahora, con la llave y el altar activados, algo se desbloqueó en su mente. En una de las últimas páginas, encontró un dibujo que parecía una brújula, y en el centro de esa brújula, reconoció la forma de la llave que había usado en la cripta. A su alrededor, había 4 direcciones marcadas con símbolos que representaban elementos: fuego, agua, tierra y aire. El sacrificio debe hacerse en los 4 puntos. El mensaje era claro. Había más en esta casa que el sótano y la cripta. Tenía que encontrar esos puntos y completar un ritual final. Solo entonces podría cerrar el ciclo. Respiró hondo y decidió comenzar su búsqueda. Carlos empezó con el punto del fuego. Carlos luchó contra el agarre, pateando el borde de la bañera hasta que la figura desapareció. La bañera quedó vacía, y el agua, completamente evaporada. 2 puntos completados. Quedaban 2 más. El punto de la tierra lo llevó al jardín trasero. Carlos cavó en la tierra con una pala vieja, sintiendo que algo se removía bajo sus pies. El suelo tembló y una figura se alzó desde las raíces de un árbol antiguo. Su rostro era un mosaico de tierra y hojas, y sus ojos brillaban con una ira ancestral. Carlos cerró los ojos y lanzó un puñado de tierra sobre la figura, recitando las palabras del cuaderno. Al instante, el ser se desvaneció, dejando el jardín en silencio.
Su agotamiento era palpable, pero no podía detenerse. Faltaba el último, el aire. El último símbolo estaba en el ático, donde el aire parecía más denso, cargado de polvo y viejas memorias. Al abrir la puerta, Carlos sintió una ráfaga de viento frío golpearlo en el rostro. Se acercó a una ventana que daba a la parte trasera de la casa. El viento dentro del ático comenzó a arremolinarse, formando una especie de figura gaseosa que flotaba a su alrededor. «Estás al borde del abismo, Carlos», susurró la figura etérea. «Si haces esto, no habrá retorno». Carlos miró fijamente a la entidad. Había llegado demasiado lejos como para detenerse ahora. Recitó las últimas palabras del cuaderno y, al hacerlo, el viento desapareció en un último y fuerte suspiro. Y antes de que pudiera reaccionar, el cuaderno desapareció, dejando solo cenizas. De repente, la casa comenzó a temblar. Las paredes crujieron y el suelo bajo sus pies se estremeció. Las luces parpadearon, y una oscuridad espesa empezó a invadir cada rincón. Carlos se levantó de un salto. No había terminado, no todavía. La puerta principal se abrió de golpe, revelando una figura alta y oscura en el umbral. No era un ser humano, sino una amalgama de sombras y rostros, de todos aquellos que habían sido consumidos por la maldición de la casa. El cuerpo momificado en la cripta, los susurros, las figuras del fuego, del agua, de la tierra y del aire, todas eran parte de esta entidad. «Pensaste que podrías romper el ciclo», dijo la figura con una voz que resonaba en cada rincón de la casa. «Pero siempre ha sido así. Esta casa no tiene final. Solo hay muerte». Carlos retrocedió, su corazón martilleando en su pecho. Sabía que no podía derribar la sala. Carlos se cubrió los ojos, cegado momentáneamente. Cuando la luz se disipó, la figura había desaparecido. El temblor se detuvo, y el silencio volvió, pero esta vez era un silencio finalmente expulsado, o al menos contenido. Al día siguiente, Sandra regresó con los niños. Carlos, aunque destrozado, los abrazó con una mezcla de alivio y agotamiento. Sabía que la maldición de la casa había sido derrotada, pero, en lo profundo de su ser, también sabía que algunos secretos nunca se entierran por completo. Si llegaste hasta aquí, comenta un corazón y gracias por ver el vídeo. Si les gustó el vídeo, deje su me gusta y suscríbanse para más de este tipo de contenido.